defensa del último trabajo fin de máster, que va a estar a cargo de Adriana Treceño Zamorano, que nos va a hablar del diagnóstico y tratamiento de la bronquiolitis en atención primaria, de las guías a la práctica clínica. Adriana, ¿preparada? Sí, a ver. Bueno, pues cuando quieras. Voy a presentar el trabajo titulado Diagnóstico y tratamiento de la bronquiolitis en atención primaria, de las guías a la práctica clínica. Voy a mover la pantalla porque está aquí en medio. Tutorizado por María Isabel Úbeda Sansano. Como todos sabemos, la bronquiolitis aguda es una enfermedad de las vías respiratorias bajas, de etiología vírica, con una gran variabilidad clínica. Fue McConnachie en 1993 el que estableció los criterios diagnósticos como primer episodio agudo de sibilancias en un niño menor de 24 meses, disnea expiratoria y existencia de pródromos catardales. Es la infección respiratoria de vías bajas más frecuente en España en niños menores de 2 años y se calcula que más de un 30% de los lactantes menores de 12 meses la padecen cada año y supone la principal causa de ingreso en esta franja de edad. De hecho, la tasa de ingresos se sitúa entre un 7 y un 14% de los menores de 12 meses que la sufren. Y las consultas por esta enfermedad pueden suponer hasta un 20% en atención primaria con una alta carga asistencial. El diagnóstico continúa siendo clínico y las guías y protocolos actuales desaconsejan la realización de pruebas complementarias y la administración de tratamientos que no han demostrado tener claros beneficios. En los diversos estudios realizados se ha observado que hay una gran variabilidad entre los distintos profesionales que atienden a estos niños, tanto en los criterios diagnósticos como en el tratamiento. Y, de hecho, en un estudio multicéntrico llevado a cabo en España hace casi una década y publicado en 2013 por parte del grupo del proyecto abreviado, se vio que un 64% continuaban pautando broncodilatadores inhalados, un 25% corticoides orales y hasta un 12% antibiótico oral en la fase aguda de la enfermedad. El objetivo del estudio fue conocer las prácticas de diagnóstico y tratamiento de la bronquiolitis que realizan los pediatras de atención primaria de la Comunidad de Madrid y analizar si existen diferencias entre los profesionales en función de sus características demográficas, así como comprobar si dichas prácticas coinciden con las recomendaciones de las guías. Se realizó un estudio descriptivo transversal mediante envío de encuesta online dirigida a pediatras que ejercen su labor en el ámbito de atención primaria de la Comunidad de Madrid. La muestra estaba compuesta por pediatras miembros de la Sociedad Madrileña de Pediatría de Atención Primaria, que al inicio del estudio había 820 miembros registrados. Se llevó a cabo un cálculo del tamaño muestral necesario para la validez del estudio y llegamos a la conclusión de que se necesitarían 191 encuestas válidas. Posteriormente se realizó un estudio estadístico que constaba de 2 partes, un estudio descriptivo que se llevó a cabo con Excel y un estudio comparativo. Para este estudio hizo falta utilizar una técnica estadística llamada bootstrapping, que consiste en extraer de la n inicial múltiples n secuencialmente hasta obtener una n final mucho mayor. Y esto permite hacer inferencias estadísticas cuando una muestra es demasiado pequeña. El análisis comparativo se realizó mediante la prueba de chi cuadrado y se consideraron significativas las diferencias con AP menor de 0,05. Procediendo con los resultados, se recibieron un total de 283 respuestas y la tasa de respuesta fue del 34,5%. En cuanto a las características demográficas de la muestra, pues la mayoría no tenía información específica en ninguna de las subespecialidades preguntadas, así como que también la mayoría eran mujeres y trabajaban en la sanidad pública. El rango de años de ejercicio profesional fue desde 0 hasta 43 años. En esta tabla podemos ver las respuestas de la encuesta en el bloque de diagnóstico. Más del 60% de los encuestados considera el diagnóstico posible hasta una edad máxima de 2 años y el 70% lo considera únicamente como el primer episodio. El síntoma más importante que más tienen en cuenta para el diagnóstico es la dificultad respiratoria y a casi la totalidad de los encuestados no les parece útil la radiografía de tórax en la valoración inicial.
Un poquillo más de la mitad utilizan escalas de gravedad en la valoración inicial. Casi un 70% disponen de pulsioxímetro para lactantes en su centro de salud y de aquellos que lo tienen, menos de la mitad lo utiliza de forma habitual. En esta tabla pasamos a comentar los bloques de tratamiento. En primer lugar, los beta-2 agonistas inhalados y de la mitad de los encuestados respondió que hacen una prueba terapéutica con beta-2 agonistas en casos de dificultad respiratoria moderada grave y en niños con antecedentes familiares o personales de atopia asma. Y si la respuesta es positiva, la mantienen y si es negativa, los suspenden. Un 12% indicó que no los utiliza nunca ni hace prueba terapéutica. Casi el 90% no utilizan bromuro de ipratropio ni corticoides inhalados. Alrededor de un 70% no pautan aerosoles de suero salino hipertónico ni adrenalina nebulizada en el centro de salud. Y más de un 70% refieren no utilizar nunca corticoides orales. Más de un 80% no utilizan otros tratamientos como beta-2 agonistas orales, antihistamínicos, montelukast o corticoides orales inhalados en la fase de mantenimiento. Respecto al estudio comparativo, encontramos diferencias significativas para las características de los facultativos en la relación entre el ámbito laboral, público-privado y los años de experiencia, encontrando que hay profesionales con más años de experiencia en la sanidad pública. La relación entre la formación previa en alguna subespecialidad pediátrica y el ejercicio profesional en el ámbito público-privado no fue significativa, así como tampoco lo fue la relación entre la formación en las subespecialidades pediátricas y los años de experiencia profesional. En lo referente al diagnóstico, como hemos comentado antes, mayoritariamente consideran la edad máxima para el diagnóstico 2 años y lo que vimos fue que los pediatras más mayores, los de más años de experiencia, son más estrictos con este término y rebajan la edad de diagnóstico incluso hasta los 12 meses. El lavado nasal y el uso de escalas de gravedad los utilizan más los pediatras más jóvenes. En cuanto al uso del pulsioxímetro no encontramos diferencias significativas y en la utilidad de la radiografía de tórax, pues mayoritariamente no la utilizan ni la encuentran útil. En cuanto al tratamiento, en el uso de broncodilatadores de beta-2 agonistas inhalados, como hemos dicho antes, la respuesta más elegida fue la que hacen prueba terapéutica en casos de dificultad respiratoria moderada grave o antecedentes familiares o personales, y lo que se vio fue que a mayor experiencia profesional hay una tendencia a utilizar menos estos fármacos. En el uso del bromuro de ipratropio y de los corticoides inhalados, mayoritariamente refieren no utilizarlos. El suero salino hipertónico y la adrenalina nebulizada los utilizan más los pediatras más jóvenes. Y respecto a los corticoides orales, dentro de que solo un 20% indican utilizarlos así de manera más habitual, se ha visto que los pediatras con más experiencia profesional tienden a utilizarlos un poco más. Y respecto a los antibióticos, dentro del consenso que hemos visto en el usarlos muy restringidamente, lo que hemos visto es que los pediatras con más años de experiencia profesional son más restrictivos y los dejan para situaciones pues, de mala evolución clínica o fiebre prolongada. La muestra conseguida fue suficiente en base al cálculo muestral, permitiendo realizar el estudio descriptivo, pero como he comentado un poco al principio, a la hora de proceder con el estudio comparativo hubo dificultades para obtener resultados significativos y por este motivo hubo que recurrir a las técnicas de bootstrapping. Las pruebas realizadas sobre el género y la subespecialidad pediátrica no fueron significativas, por lo que no se desarrollaron en el trabajo. Los resultados respecto a los criterios diagnósticos fueron los esperados según los estudios previos revisados, coinciden con los criterios de McConaughey
Y también coinciden con este artículo de reciente publicación en este año, llevado a cabo por Cano y Praena, sobre los criterios diagnósticos que manejan los pediatras en un estudio multicéntrico, y hemos obtenido resultados similares. El uso de escalas de valoración de la gravedad se aconseja en la mayoría de las guías y otros documentos, y en nuestro estudio el 60% de los pediatras son los que refieren utilizar estas escalas, sobre todo los pediatras más jóvenes, lo cual pues sería mejorable. Las guías recomiendan también el uso del pulsioxímetro en atención primaria en la valoración inicial y, por supuesto, que el pulsioxímetro esté disponible, y nos ha llamado mucho la atención que casi un 30% de los pediatras pues carecen del dispositivo en el centro, y de aquellos que lo tienen solo el 50% lo utiliza en la valoración inicial. Y respecto a la radiografía de tórax, pues en esto sí que casi el 100% están de acuerdo que no es útil. Y respecto al tratamiento, me gustaría comentar un poco sobre los beta-2 agonistas, porque los beta-2 agonistas no son recomendados en por las guías internacionales, de hecho los desaconsejan. Sin embargo, hay algunos documentos y, por ejemplo, la guía en España, la del Sant Joan de Déu, que sí que consideran la posibilidad de hacer una prueba terapéutica y, si la respuesta es positiva, pues continuar con el tratamiento. Y como ya he comentado antes, pues mayoritariamente la mitad de los pediatras de la encuesta respondieron que optan por esta opción, y solo el 12% no los pauta nunca. Entonces, a este respecto, no es acorde a las guías, pero es un tema controvertido y es un uso. Y respecto al resto de tratamientos, la adrenalina nebulizada, los corticoides orales, el suero salino hipertónico, pues entre un 20 y un 30% de los encuestados los utilizan habitualmente, y lo cual es contrario a las guías. Y con respecto a los corticoides inhalados, antibióticos, montelukast y bromuro de hipertropio, pues en ese caso sí que parece que siguen las recomendaciones. Y podemos concluir pues que en la Comunidad de Madrid continúa habiendo una gran variabilidad en el manejo de la bronquiolitis entre los pediatras de atención primaria, a pesar del consenso general de las guías y otros documentos nacionales e internacionales, que los pediatras continuamos utilizando tratamientos como los broncodilatadores o el suero salino hipertónico en contra de las recomendaciones actuales, que en otros aspectos como el uso de antibióticos o la realización de las radiografías sí que hay consenso en su poca utilidad y seguimos las recomendaciones de las guías. Y por último, para finalizar, pues que sería recomendable ofrecer programas de formación y actualización a los pediatras con el fin de homogeneizar la práctica clínica en una patología tan prevalente. Y ya, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ti, Adriana. Me ha parecido un estudio muy interesante y la verdad es que sacas unas conclusiones que además concuerdan mucho con otros estudios muy similares que se publicaron, como tú bien has dicho, hace casi 10 años, el estudio abreviado, pero recientemente se ha publicado el estudio de la heterogenicidad de Alfredo Cano Garcinuño, que también has mencionado, y que saca las mismas conclusiones que tú, que es que hay una gran heterogeneidad a la hora de tratar la bronquiolitis. Muy interesante, muchas gracias. Pues nada, Mercedes, Maite. Adriana, nada, enhorabuena, has hecho una revisión estupenda y la verdad es que con 283 preguntas de pediatras de atención primaria me parecen bastante. Yo tengo solo 2 comentarios. Ya que haces un estudio comparativo, sé que esto es un máster de atención primaria, pero también podríamos comparar con los pediatras hospitalarios, ¿no? Los pediatras de urgencia. Muchas veces arrastramos el tratamiento que está puesto en unas urgencias hospitalarias o puntos de atención sanitaria, no sé si vistos por pediatras o vistos por otros profesionales. Esa era una de las preguntas. Y luego, en el tratamiento, sí que es cierto que en la pregunta de si administramos los beta-2 agonistas inhalados, el hacer la prueba terapéutica, yo sé que bronquiolitis es menor de 2 años, pero es un rango muy grande de edad. Quizá yo tengo clarísimo que a un lactante de 3 meses en plena epidemia de bronquiolitis no haría una prueba terapéutica, pero quizá a un niño de 18 meses, primer episodio y en verano,
o en primavera, pues igual sí, no sé. Sé que son criterios y que tú has evaluado solo los criterios, pero quizás serían cositas a tener en cuenta, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo y creo que yo también lo hago. Lo que pasa es que es verdad que a la hora de elaborar la encuesta, pues igual es difícil seleccionar muy bien las respuestas que pueden seleccionar. Incluso a veces yo creo que todos tendemos a marcar más lo que consideramos correcto que igual lo que hacemos después de la práctica clínica. Y claro, es verdad que en los criterios diagnósticos, pues 2 años es muy amplio y que no, como tú muy bien has dicho, no es lo mismo un lactante de 6 meses con un primer episodio que un niño de año y medio, incluso con un primer episodio. Estoy completamente de acuerdo contigo. Bueno, yo también darte la enhorabuena. Yo coincido con mis compañeras que a veces es verdad que lo que marcan los pediatras o los médicos que están atendiendo urgencias es lo que hace que luego nosotros en primaria pues tenemos que ir con cuidado con lo que decimos a la familia, porque si ese niño ha salido de urgencias con un beta-2 inhalado, con una cámara, pues hemos de ir con cuidado como le decimos a la familia pues que ese niño pues que no tiene una respuesta suficiente con ese tratamiento. Entonces yo creo que es importante también, como has hablado de la parte de formación, yo creo que es importante pues eso, unificar criterios diagnósticos y tratamientos para que todos pues hablemos un poco de lo mismo, que aunque comentáis todos a veces es difícil, a veces aunque seamos pediatras experimentados, ya estamos en especialidades que tratemos esa patología respiratoria, pues a veces es difícil que la evolución un poco, cuando se manifiesta ese niño y el ambiente epidemiológico nos va a hacer pensar más en una bronquiolitis o en otro proceso, o sea que a veces es difícil, pero yo creo que has hecho una revisión y un trabajo de campo estupendo y has sacado muchísimos datos, te han colaborado mucho, que eso has conseguido muchas respuestas y enhorabuena porque bueno, has sacado pues datos concluyentes que coincide pues eso, que a veces no hacemos lo que toca hacer con las bronquiolitis. Enhorabuena. Gracias. Muy bien, pues Adriana, yo poco más que añadir. Yo, lo único comentarte, supongo que como las encuestas las has sacado a través de la lista de la ANPAP, me ha parecido, ¿no? Entonces, una de las cosas que probablemente no se ha podido hacer por la selección de la muestra es que, bueno, dada la variabilidad que hay, sobre todo en la Comunidad de Madrid, supongo que también en otras comunidades, pero sobre todo en Madrid, de los profesionales que atienden a los niños, a lo mejor también hubiera sido interesante ver la variabilidad del manejo de la bronquiolitis aguda según se ha atendido el niño por pediatra o por otro profesional que no es pediatra, pero supongo que eso no lo habéis podido valorar porque evidentemente la mayoría de los que os habrán contestado de la ANPAP son pediatras, ¿no? Eso es lo que creo que entendimos a priori, ¿no? Que la mayoría de los que son miembros de la Asociación Madrileña de Pediatría pues iban a ser pediatras en su totalidad, casi todos, claro. Vale. Y luego la verdad es que todas las conclusiones a mí me han parecido súper interesantes, pero hay una que me ha gustado cuando has comentado que al utilizar los scores, los que más lo utilizan son los pediatras con menos años de experiencia, ¿no? Y los que llevamos más años de experiencia los utilizamos menos, ¿no? Y eso, en eso, la verdad es que sí que es una cosa que sí que nos teníamos que poner en falta los pediatras que ya llevamos muchos años de experiencia, porque quizá estamos más acostumbrados a ver niños y utilizamos menos los scores, pero yo creo que sí que es verdad que los deberíamos utilizar más, es cierto, ¿no? Yo creo que en eso los pediatras que llevan menos tiempo de experiencia son más disciplinados que los que somos más viejos, ¿eh? Si tenéis algo más que añadir, ¿alguien quiere añadir algo más? Si no, pues nada, pues volverte a dar la enhorabuena.